Hola nuevamente, soy la doctora Marta Díaz, médico familiar, y bueno, este video lo realizamos ya que hemos recibido múltiples comentarios preguntándonos acerca del ciclo menstrual. Vemos que todavía tienen dudas acerca de cómo calcular sus días fértiles, cuándo puede quedar embarazada la mujer. Y bueno, este video lo hicimos con ejemplos para de esta manera explicar de forma más detallada y para ver si despejamos todavía más dudas. Bien, se considera como ciclo menstrual normal aquel que dura en promedio 28 días. Ahora, puede variar de mujer a mujer, no todas somos iguales. Y puede tener una duración mínima de 21 días o bien una duración máxima de 35 días. Es decir, que si tu ciclo te viene cada 21 días, es un ciclo regular, completamente normal. Si te baja tu regla cada 22, 24, 30, 34 o cada 35 días, hasta ahí es un ciclo completamente regular, normal. ¿Okay? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Primero tenemos aquellas mujeres que se dicen que son exactas o muy puntuales a la hora de que les viene su regla o les baja su menstruación. Es decir, son todas aquellas que arreglan siempre el mismo día o bien con alguna variación de 1 o 2 días. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos que el día 2 de junio te inició tu regla y en el siguiente mes tu regla se presentó el 2 de julio. Si iniciamos la cuenta a partir del día 2 de junio hasta el 2 de julio, nos dan 31 días. Puedes poner pausa al video y hacer tu cuenta. Bien, aquí tenemos un ciclo completamente normal, con una duración de 31 días. Y posteriormente, en el mes de agosto, te baja tu regla el día 1. Si nosotros tomamos como referencia o como día 1 el 2 de julio y iniciamos la cuenta hasta el día 1 de agosto, nos da un resultado de 31 días, igual que el anterior. Duró lo mismo y se considera un ciclo normal, un ciclo regular. Bien, ¿cuándo inicia tu ciclo menstrual? Esto se considera el día 1 a partir de que inicies con tu regla, el día que baja tu regla. Y cuando termina, el día que baja la siguiente regla. Esa es la fecha de término. Y si tú haces el conteo como lo acabas de hacer en el ejemplo anterior, pues sacas el número de días que dura tu ciclo. Si volvemos al ejemplo anterior, como mencionábamos, tu regla bajó el día 2 de julio y terminó el día 1 de agosto. Fueron una duración de 31 días, un ciclo regular. Les mencionaba que en algunas mujeres puede haber variaciones. Es decir, no siempre el ciclo va a durar los 28 días o los 30 días. Es decir, pueden tener ciclos de 28, de 30, de 32 y luego venir un ciclo de 35 días y posteriormente regresar a un ciclo de 28 días. Y en algunas mujeres esto les parece anormal y ellas se consideran irregulares, pero ya comentamos que esto es completamente normal. Puede haber una variación, es decir, tu regla se te puede adelantar hasta una semana y de la fecha esperada y se considera como normal, o bien puedes tener un retraso de hasta una semana y se considera como normal, como un ciclo regular. ¿Y a qué se debe esto, estas variaciones? ¿Qué lo pueden llegar a provocar que tenga ciclos alternos? Bien, hay varias causas. Entre las más comunes es el estrés. El estrés al que está sometida puede variar día a día, semana a semana o mes con mes, y esto puede causar que tu ciclo dure más o dure menos días.
Otra es la falta de sueño, es decir, que no duermas bien, o bien el realizar ejercicio excesivo o que modifiques tu rutina de ejercicio, así como los aumentos o la baja de peso. Tu alimentación también influye. Pongamos un ejemplo. Aquí vemos cómo tu regla inicia el día 2 de junio y el día 29 de junio se vuelve a presentar tu menstruación. Cualquier mujer consideraría que esto no se trata de un ciclo normal, ya que reglaste 2 veces el mismo mes. Pero bien, si nosotros hacemos la cuenta, tomamos el día 2 de junio como el día primero, y nos vamos el 3 de junio, día 2, 4 de junio, día 3, y así sucesivamente hasta llegar al día 29 de junio, nos da un total de 28 días. O sea, es un ciclo completamente normal, es un ciclo regular. Y posteriormente, tu regla te viene o te baja la regla el día 2. Entonces, si iniciamos la cuenta nuevamente a partir del 29 de junio hasta el día 2 de agosto, nos da un total de 35 días. Aquí hubo una variación de 28 a 35, pero tuviste nuevamente un ciclo regular. Aún no se considera como una anormalidad. Entonces, ¿cuándo se va a tratar o cuándo vamos a hablar de ciclo irregular? Cuando este tiene una duración de 20, 19, 18 días. O bien, si el ciclo te dura 36, 38, 40, 60 días. Ahí sí se trata de un ciclo irregular. Eso es anormal y deberás de presentarte con tu médico para investigar la causa. Pues bien, espero que esta información les ayude, la compartan y nos vemos hasta el próximo video.